¿Cómo sabías que tu hermano estaba en la cárcel? ¿Tú supiste que Juan estuvo en la cárcel? No, yo no sabía que estaba en la cárcel. No supe nada hasta que yo me enteré que le estaban ya a fusilar. Y cuando tuve la carta que estaba fusilado, y los otros chicos de Durango, de Francia, que me mandó esta persona esto. No sé el nombre de ella, ni me acuerdo ya. Habré tirado esa tarjeta por algún sitio por ahí, y la carta que me mandó. Y como digo, yo fui a Camberley para dar una misa, y este puñetero de cura dice, si no puedes pagar, no hay misa. Y pagar podía haber hecho, pero el genio no me dejó. El pene me dejó. Porque fue un hombre que trabajó siempre para el bienestar de otros. Tenía ese carácter, y es lo que hacía. Como en el trabajo, como en la política, todo. No era alguno de esos anarquistas, queremos tirar una bomba y matar a todos, y así. No, de esa manera, o falangista, matar a todos. No tenía nada de eso. Pero muy patriótico, ay, amada, que te quiero. Ay, ahí está bien, ahí está fenomenal. Pero, por ejemplo, tú estabas viviendo en Inglaterra, Sí. no sabías nada de tus padres, Nada. te llegó una carta de la madre. Una carta de una enfermera que sabía que la madre había volvido y la otra hermana había volvido a Durango. La hermana había tenido un accidente malo, que le dejó mal con la mano en Francia, y les hacían trabajar allí, por lo que me han dicho, no sé. La madre no quería mucho hablar, más o menos. No me extraña. No quería hablar mucho de eso. ¿Y tú, entonces, qué sabías de cuando Juan estuvo en la cárcel? Sí, de la cárcel, no sé, me dijeron a mí eso, que le habían llevado la hoja de afeitar, porque sabía que le iban a fusilar, pero encontraron eso, así que no pudo, o se hizo y lo cerraría, no sé, chica, de eso no sé. Lo que sé que fue la próxima vez que me enteré, ya había sido fusilado. Y cuando yo sabía dónde estaba la madre, pregunté dónde está enterrado, no sabemos. Le han puesto en un sitio secreto, pero alguno que ellos conocían les dijo dónde estaban, y de ahí sacaron y plantearon en Durango. Yo siempre pienso, si hubiera estado yo allí, me hubieran matado a mí también, o podría haber defendido a él. Ya escribí cartas después a uno o dos sitios, pero nunca tuve contestación. Así que nadie se quería poner interesado. Como ahora ya ves, la gente está con respeto a los antepasados y la historia de Durango, que es natural, yo creo.